para ser genuinas, solo por DCR. Sean todas bienvenidas a este programa de todos los martes a las 4 de la tarde. Gracias damos al Señor por tenernos una vez más y compartir con ustedes un tema importante para cada una de nosotras, las mujeres. Así que les enviamos la más cordial bienvenida a todas las que se van uniendo a través del dial 103.1 FM. Y gracias a los que comparten con los demás y le dicen a las demás chicas, hey, escuchemos el programa Libres para ser genuinas en esta tarde. Estamos muy contentas y ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque hoy vamos a estar muy bien acompañadas de nuestras amigas Yulisa López, quien es abogada de profesión, esposa y madre. Estará con nosotros compartiendo. Yuli, ¿qué tal? Bien, Delcy, muy contenta de estar acá. Nos alegramos que nos acompañes y que seas parte de este programa en esta tarde. También ya la han escuchado por acá nuestra hermana Leslie de Varela, quien es maestra, madre y esposa. Muchas gracias, hermana Delcy. Yuli, es un placer, todas las radioescuchas, estar de nuevo en este lugar, siempre dispuestas a aprender más del Señor, porque cuando compartimos, bien dice la palabra del Señor, dando es como recibimos. Entonces, cuando compartimos, recibimos. Sí. No solamente las personas que nos escuchan reciben una palabra de bendición, sino que las que estamos aquí somos bendecidas, ¿verdad? Al poder compartir la palabra del Señor. Así que es de gran gozo estar aquí. Siempre va a ser de gran alegría poder compartir con toda la audiencia y mayormente con las damas, con las jovencitas, con las más grandecitas, con todas. Con todas. Amén. El tema que hoy traemos es un tema muy provechoso para nuestras vidas. Amén. Es un tema que yo digo lo necesitamos, ¿verdad? Así es. Así es. Creo que el tema de esta tarde será de mucha edificación y es hermoso pensar que la palabra del Señor es aplicable a nuestra vida. Sí. Entonces, yo le invito para que usted se posicione en el mejor sillón que tenga, ¿verdad? En el mejor lugar de su sala, o simplemente se ponga cómoda ahí en su oficina, porque sabemos que hay algunas que nos están escuchando en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Y otros van de camino Otros van exactamente en el carro. Sin embargo, lo que usted va a escuchar en esta tarde, compartir aquí en esta mesa, en este lugar de bendición, es simple y sencillamente la acción del Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? El tema para hoy es Cristo lo llena todo. Amén. Y es que se dice, ¿verdad?, que siempre andamos en búsqueda de algo que nos llene, de ese lugar que nos haga sentir satisfechos, felices. Yo creo que la humanidad siempre, de manera general, andamos buscando esa plenitud. Y a veces buscamos la plenitud en lugares, en cosas, y buscamos que eso llene nuestro corazón. También hay momentos que buscamos la plenitud en comida, en deportes, placeres. En el trabajo. Ajá. Sentirnos realizadas. Exacto. En el trabajo, ¿verdad? Las cosas materiales también podrían ser.
a veces buscamos llenarnos con cosas materiales. Y seguramente todos ya dijimos, y todas ya dijimos, es cierto, estamos en búsqueda de llenar nuestro corazón. Sin embargo, cuando ya tocamos fondo, nos damos cuenta, y ya hemos probado todas estas cosas, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no hay nada que nos llene más que el Señor. Amén. En nuestras vidas. Entonces. Amén, hermana. Y es que fíjense que regresamos entonces ahí en donde quedaste, hermana Delcy. Nos lleva al propósito por el cual fuimos creados. Exactamente. Independientemente si somos hombres o mujeres, fuimos creados para adorar al Señor. Entonces, cuando nos alejamos de ese propósito, cuando nos alejamos de ese sentido de vida, entonces nos perdemos. Y hay algo bien importante. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Wow, entonces nos está diciendo, solo en mí encuentran el propósito de vida, ¿verdad? El camino, la verdad. Todos queremos la verdad. Hay muchas personas que andan buscando la verdad. ¿La verdad dónde? ¿Dónde está la verdad? Y más especialmente hay muchas personas que andan buscando tener vida, tener propósito, saber para qué están en esta tierra. Es el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entrando ya en detalle y ahondando ya en el tema, ¿qué significa la persona de Cristo para mí? ¿Qué significa para ti? Para mí, la persona de Cristo significa todo. Significa todo porque a mis 30 y algo años he pasado varios procesos, pero al final me he dado cuenta de que solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Solo en Él hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque nuestro alrededor no esté tan bonito, podemos tener esa paz de que el Señor está al control de todo. Y como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, es algo que he vivido en carne propia, no es algo que me contaron, sino que es algo que me ha pasado a mí. Entonces, para mí, el Señor significa todo. Y hay un versículo que nos dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, algo que dice Julie es que la verdad la plenitud se encuentra en el Señor. En Cristo. Y Cristo para mí no es una idea, un concepto, ¿verdad? Un pensamiento, sino que Él es quien dirige todo lo que soy, ¿verdad? Todo lo que soy, porque hay muchas personas que lo mencionan y lo mencionan muy a menudo, el nombre de Cristo, ¿verdad? El nombre del Señor. Le piden su ayuda, pero lo manejan más como un concepto, como algo que está ahí solo para satisfacer necesidades religiosas. O incluso, hermanas, hay personas que tienen al Señor como alguien que satisface necesidades, ¿verdad? Pero no el Señor, no el que dirige, no el que orienta, no el que coordina, no el que da la pauta, la directrices a seguir, ¿verdad? Eso mismo pensaba y yo decía, ¿quién es Cristo para mí? Y sí, coincido con ustedes que en realidad es el que nos guía hacia las metas, hacia los propósitos, hacia el andar día a día. Porque podemos nosotros decir, bueno, podríamos apartar al Señor y tener un concepto así erróneo y decir, bueno, Cristo para mí solo lo encuentro el domingo en la iglesia
cuando escucho alabanzas, pero en realidad significa un todo en mi caminar. Y qué hermoso es poder decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, ¿verdad? Él es mi protector, Él es mi escudo. Él es mi proveedor. Él es mi proveedor, ¿verdad? Él es la roca eterna. ¡Wow! O sea, en Él encuentro todo lo que necesito. Él llena todo mi ser. Él llena todas mis expectativas, ¿verdad? Él llena y dirige aún mis pensamientos. Y ojo, que mis pensamientos solo yo los conozco, ¿verdad? Ustedes no pueden saber lo que yo estoy pensando, ni yo puedo saber lo que ustedes están pensando. Sin embargo, la persona de Cristo dirige y orienta aún eso más íntimo que solo yo conozco, ¿verdad? Así. Y en esa relación que vamos teniendo con Él, porque necesitamos tener una cercanía, una relación con Él. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa relación? Porque es probable que ahora nos estén escuchando muchas amigas que en este momento no conozcan al Señor. Nunca no tienen un concepto como el que nosotros ahora estamos dando, porque hubo un momento en donde decidimos tener a Cristo en nuestro corazón. Y quizá también estén enfrentando situaciones difíciles, o quizá como también nos va a compartir Julie, de situaciones reales que pasamos como mujeres comunes y corrientes, sí, ¿verdad? Como tú bien dijiste, Julie, ama de casa, madre, esposa. ¿Verdad? Sí, o también de nos pueden estar escuchando mujeres, ¿verdad? O personas que sí han sido cristianas, pero que en su momento se han alejado de Dios por diversas circunstancias. Entonces, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y nos alejamos, nuestra vida da un cambio total. Da un cambio total porque ya venimos a ser como, no sé si ustedes han visto cuando la tierra está arada, pero que está totalmente seca, que no ha llovido. Sí. Y están esperando los agricultores que llueva para sembrar. Entonces nos convertimos en una tierra árida. Cuando les digo esto, es porque yo lo viví. Yo llegué a la iglesia acá en el 2013 y me fui de la iglesia como el 2015. Y yo recuerdo que pasaba agotada. O sea, pasaba con un cansancio mentalmente, que casi no es que hacía el mayor trabajo físico, pero mi mente estaba totalmente cansada, frustrada, mi mente atacada con varios pensamientos. Y llegó un punto que llegué a una crisis que solo en el doctor pasaba, y con pastillas para dormir, porque entré en una ansiedad, en una cosa que no sé ni cómo explicarla. Entré en una crisis, y era por eso, por estar alejada de Dios. Y recuerdo que a veces andaba en el carro y escuchaba la DCR, y como yo sabía que andaba mal con el Señor y que me había alejado del Señor, hasta eso no quería escuchar ni la DCR. Y no era porque hablaran cosas malas de la DCR, no, sino porque lo mismo que yo andaba mal, no quería escuchar la DCR porque sentía que me hablaban, y era por estar alejada del Señor. Entonces créanme que es algo nada bonito, es bien difícil estar alejado del Señor. Sí, y creo que el experimentar ese punto de rechazar, de decir, no quiero, me cierro aquí, y creo que muchas tal vez lo hemos experimentado y se identifican con lo que Julie nos va relatando y nos va contando de su vida, de esas cosas reales que nos acontecen. Pero, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es entonces, Julie, a acercarnos y a dar ese pasito? Bueno, en mi caso yo recuerdo que, vivía así frustrada, cansada. En eso ya estaba casada, ya tenía mi primer hija, ya tenía iba a cumplir añito. Y lo que tenía no era una depresión postparto, que dicen que no da veces, que pasamos llorando, no era eso.
era la falta de la presencia de Dios en mi vida. Y recuerdo que... Ok, ahí, Julie, para las personas que nos están escuchando, porque yo sé que hay muchas que necesitan esto, ¿verdad? Quiero decirles y ponerles en contexto que Julie conocía al Señor, ¿verdad? Julie conocía al Señor. Julie era una mujer que amaba al Señor. Servía, dedicaba su tiempo. Pero sucedió lo que tú dices, hermana Delcy. Sí. Llegó un momento en el que ella, conociendo al Señor, decidió sacarlo. Sí, decidí sacarlo quizás porque a veces estamos sirviendo al Señor y no le hemos entregado todas nuestras áreas. A veces tenemos áreas que las tenemos como para nosotros y en realidad con el Señor tenemos que entregarle completamente todo y que Él sea quien nos gobierne, que Él sea el que gobierne nuestra vida. Y tenía áreas que no estaba dejando que el Señor las tratara y eso me llevó a alejarme de Él. Alejarme de Él a pesar de que servía en 2 grupos y aún así decidí sacar a Dios de la ecuación y entré en esa crisis, a querer hacer las cosas por mi propia cuenta. La hermana Delcy y Julie, la Biblia describe ese momento como, ¿recuerdan ustedes el caso del rey David? ¿Sí? Mis huesos se envejecieron. Sí. Y es que al sacar, habiendo conocido al Señor, habiendo tenido esa relación estrecha y personal con Él, cuando decidimos sacarlo, entonces todo nuestro mundo se altera. Todo nuestro mundo entra en un desorden, ¿verdad? Sí. Y para nosotras las mujeres, porque entiendo que este programa es específicamente para nosotras, hay un área que es altamente tocada y trastocada, y es la parte emocional. Sí. ¿Verdad? Porque como nosotras las mujeres somos muy emotivas, muy almáticas, sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Reímos, nos entristecemos, somos fáciles para llorar. Entonces, esa parte se estremece, ¿verdad? Porque solo en el Señor encontramos descanso. Amén. ¿Verdad? Y habiendo conocido ese descanso, voluntariamente decidimos alejarnos. Entonces nuestra condición se vuelve en una condición marchita. Qué interesante esa ilustración que dice Julio, ¿verdad? Esa comparación, una tierra que está preparada, pero está seca. Pero está seca, ¿verdad? Y uno dice, wow, y lo estremece a uno ver esas grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Ya listas, pero sin una gota de agua, no hay vida, ¿verdad? Porque como decíamos al principio, solo en Cristo podemos encontrar la vida. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el precio? Entonces, que pagamos al quitar a la persona de Jesús en el centro de nuestras vidas. Se paga un precio alto porque, como le decía, en Cristo lo tenemos todo y venimos nosotros. O vine yo y saqué a Jesús y me fui por otro lado donde no debía. Entonces se paga un precio alto porque tomamos decisiones que quizás no son las mejores en determinado momento y eso nos lleva a cierto sufrimiento, ¿verdad? A ciertas luchas y que si no logramos venir a los pies del Señor de nuevo, difícilmente vamos a salir de ahí, difícilmente. Y eso me pasaba a mí y empecé a tener pesadillas. Recuerdo que eran 3 pesadillas y en mis pesadillas, ya la última, yo pude escuchar la voz del Señor y yo recuerdo que solo le dije al Señor, está bien, Señor, voy a ir a la iglesia, pero no me quites a mi hija, porque en todos mis sueños le pasaba algo a mi hija. Está bien, Señor, voy a ir a la iglesia, pero no me la quites. Y me acuerdo que solo me levanté llorando, porque todas las veces lloraba y despertaba a la bebé, y esa vez solo me desperté llorando y me arrodillé. Eso fue un sábado en la noche, me arrodillé. El siguiente día aquí estaba en la iglesia el domingo. Y di testimonio de eso, o sea, yo pude sentir la voz del Señor y yo le dije claramente, está bien, voy a ir, pero no me quites a mi hija. Y quizás esa fue una de las formas que el Señor utilizó para, aún su misericordia, de que yo volviera a la iglesia. A pesar de quizás no hacer las cosas en el debido orden,
pero por la misericordia de Él estoy acá de nuevo. Así es. Así es, y es que cuando nos sucede eso, que voluntariamente, como decíamos, nos alejamos del Señor, hay algunas situaciones. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención de lo que nos decía Yuli, es que necesitamos, no estamos aquí para decirle, para que usted se ponga triste. Muy bueno, nos podemos entristecer nuestro corazón por lo que estamos haciendo y regresar al Señor, porque esa es la actitud que debemos de tener, ¿verdad? Amén, amén. Regresar a Cristo. Y yo le decía algo bien importante, que es algo voluntario. Me llamó la atención eso. O sea, es voluntario, voluntariamente nos alejamos de Él, porque empezamos a tomar, como ella decía, decisiones en las cuales Cristo no calza. ¿Verdad? Sí. ¿De acuerdo? En las cuales no está su voluntad perfecta. Es bueno, agradable y perfecta. Exactamente. Sino que está mi voluntad. Y mi voluntad es ¿cómo le diría? Es variable, ¿verdad? Es imperfecta. Como ser humano no tengo muchas veces la capacidad de diferenciar exactamente entre lo bueno y lo malo, porque dice la palabra del Señor, hay camino que al hombre le parece derecho. Entonces, hay muchas cosas en las que nos enfocamos y creemos que están bien en nuestro pensamiento humano imperfecto, pero que están totalmente equivocadas. Y lo peor es que nos obstinamos. Nos metemos, así como dicen los muchachos, en el rollo, ¿verdad? Sí. Y esto nos lleva... Y eso nos lleva precisamente a alejarnos de Él, porque como decía Yuli, no hacemos la voluntad del Señor, que como ella bien dijo, es buena y agradable y perfecta, sino que hacemos mi voluntad, mis deseos, mi pensamiento, ¿verdad? Entonces es ahí cuando nos desviamos. Aplicando esto que estamos mencionando a una joven soltera, a una también una dama que ya está casada o que está una madre soltera, estas cosas también las podemos aplicar, y esto que estamos mencionando, por ejemplo, en mi caso podría mencionar el tomar la decisión de con quién me voy a casar o a quién elijo. Entonces, de ver bien lo que el Señor quiere para mi vida. Y es un área bien sensible la que estás mencionando, Delcy. Es un área bien sensible en la que muchas jovencitas, ¿verdad? O jóvenes con las cuales podamos estar compartiendo esta tarde, pudiesen creer que Cristo no tiene nada que ver ahí, ¿verdad? Porque son cosas del corazón, por ese pensamiento romántico que existe en el mundo, ¿verdad? Que ha tergiversado el amor y el amor matrimonial, ¿verdad? O el amor que te lleva a escoger en el Señor, ¿verdad? La persona con la cual vas a vivir. Entonces, muchas veces, por eso te digo, es una parte bien sensible. Y creo que las que estamos casadas hemos pasado por esa parte, ¿verdad? De que bajo la óptica de Cristo y en el tamiz de la voluntad del Señor, eso tan delicado y tan bello que marcará el resto de tu vida, ¿verdad? Sea considerado correcto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces creemos que es únicamente mi responsabilidad de decidir. Pero como lo acabamos de ver en el tema, Cristo tiene que estar presente en todo. En todo. Sí, eso fue lo que pasó conmigo. Yo miré solo lo que yo quería. Y lo que pasa es que, como dice la hermana, a veces nos cegamos. Y yo me cegué a ver solo hasta ahí, hasta donde yo miraba. Pero en realidad el Señor mira más allá. El Señor sí ve lo que va a pasar mañana y yo no. Entonces, eso es lo que quizás nos suele pasar a veces, que nos cerramos en una decisión sin consultarle al Señor si esa es su voluntad. Y es ahí donde nos equivocamos.
O a veces también, lo digo porque nos identificamos, ¿verdad? En esta situación o a veces sabemos que algo no es lo que Dios quiere, pero aún así queremos estar. Callamos la voz. Ajá. Callamos la voz. ¿Y de quién es esa voz que te está diciendo no estás en el camino correcto? La voz del Espíritu Santo que te está hablando, ¿verdad? Sí. La voz de tu conciencia a la luz de las Sagradas Escrituras que te está diciendo no es lo correcto. La voz de las personas que te aman y que te han discipulado, ¿verdad? Y que llevan un camino más adelante recorrido y que te dicen no es el camino correcto. Pero como dicen ustedes bien, nos cegamos, ¿verdad? Nos cegamos y pecamos hasta de rebeldes, porque quizás nuestras autoridades nos corrigen, nos dirigen cuál es el camino correcto y nos dicen nuestra equivocación, pero como estamos necios y rebeldes, no hacemos caso. No hacemos caso. Y hasta la Biblia dice que en determinado momento la corrección no va a ser tan agradable, ¿verdad? Hasta cuando ya vemos realmente las consecuencias es donde sabemos de que sí estábamos equivocados. Así es. Entonces podemos decir, hermanas, amigas y las que nos están escuchando, que están ahí pendientes con nosotros, que hay algunos aspectos que influyen para que nosotros también nos alejemos. Sí, en mi caso fue querer hacer, como ya veníamos diciendo, hacer mi voluntad. Yo tenía claro cuál quizás era la manera de hacer las cosas y cuál era la voluntad del Señor, pero decidí hacer lo que yo miraba que estaba bien para mí. Decidí hacerlo. Y eso me llevó a pagar un precio, ahora que ya también lo veníamos hablando, por no hacer las cosas en el orden del Señor. Y que a veces, aunque para nosotros sea difícil, lo podemos decir. Pero es que la hermana en todo se mete, podemos decir. Porque quiere decirme qué hacer con mi vida. Y podemos entrar en esa rebeldía. Y en realidad no es en sí la persona, sino que es la autoridad que el Señor ha puesto para dirigir nuestra vida. Y si nos dejáramos dirigir, nos ahorraríamos de tantas lágrimas, de tantas cosas. Pero lo que yo les estoy diciendo es porque yo lo he vivido. Y si alguna de las personas que nos está escuchando le ha pasado o está en una situación de que no quiere hacerle caso a sus autoridades, les recomendaría que mejor le haga caso a sus autoridades o a la voz del Señor, porque se paga un precio alto cuando decidimos hacer nuestra voluntad. Y si no regresamos a los pies del Señor, luego o pronto, quizás la historia no termine tan bien del todo, porque aún yo alejada del Señor y aún tomando mis decisiones he podido ver su misericordia y su cuidado en mi vida. Y es algo que yo no tengo cómo agradecerle a Él por su cuidado de permitirme regresar y aún así tener cuidado de mi familia. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿verdad, hermana Delcy? Y a todas nos puede pasar que el orgullo propio, sí, la naturaleza rebelde, ¿verdad? Yo sé más, yo sé lo que me conviene. Y ojo, que en el huerto del Edén, precisamente esa fue uno de los aspectos que llevó a la perdición, ¿verdad? A esa primera pareja. El creerse más sabios, no obedecer instrucciones. Ha dicho algo bien importante, seguir el consejo, ¿verdad? Siguiendo el consejo de las personas que dirigen y que están puestas para cuidar nuestras vidas, ¿verdad? Podemos acercarnos al Señor y a su voluntad. Hacer oídos sordos a esas palabras de consejo, ¿verdad? De dirección, nos pueden alejar, ¿verdad? Del cumplimiento del Señor, del plan, del propósito del Señor para nuestras vidas. Ahora escuchaba una prédica que decía que todas las cosas que nos pasan a nosotros no son en realidad para que nos pasemos la vida llorando o quejando, sino que son para dar testimonios y aprender de ellas y enseñarle a otras personas. Enseñarle a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas
y para que ellas no vayan a quizás cometer los mismos errores que ya hemos cometido. Y yo en mi caso igual, cuando encuentro jóvenes en la misma situación o que están en ese dilema, yo les hablo de mi ejemplo. Y en mi ejemplo y todas las opciones que tienen. Y en realidad, la mejor es siempre seguir la dirección del Señor. Así es. Qué importante lo que hoy abre su corazón Yulisa López, hablando acerca de la experiencia personal. Y no es nada de que me lo contaron, sino que lo ha vivido. Y que también nosotras como jóvenes podemos aprender de que necesitamos siempre pedirle la dirección primeramente al Señor. Y en segundo lugar también escuchar a nuestras personas que nos aman, que están ahí, nuestros líderes, personas que desean lo mejor para nuestra vida, ¿verdad? Y que tal vez tienen también la visión de Dios siempre para nuestras vidas es, como decía Julia, a veces no la podemos, nosotros solo vemos hasta acá, pero no la podemos percibir. Dios visualiza todo. Es que eso es tremendo lo que dice Yulisa. O sea, el Señor está viendo, no está viendo aquí, vemos allá. Exactamente. Sí. Él como el arquitecto y el diseñador de nuestros días y de nuestra vida, está viendo cómo vamos a terminar. ¿Sí? ¿Verdad? Y es que el plan de Dios siempre desde el inicio ha sido que nosotros podamos estar bien, en paz y con Él, ¿no? Ese ha sido el plan del Señor. Pero ya cuando entonces ya identificamos algunos aspectos que nos influyen para alejarnos, ¿qué podríamos? Yo podría decir que uno de los aspectos para que nos alejemos de Dios, porque a veces muchas se están identificando de que se han alejado de Dios, se identifican con Julia, tomaron una decisión que no estaba tal vez en ese momento en el plan del Señor. A veces influye mucho un aspecto que puedo mencionar, y es en nuestra cercanía con el Señor, nuestro tiempo de oración, ¿A quién estamos escuchando? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué lugar le estamos dando a Dios? Sí. Exactamente. Esa es una muy buena evaluación, hermana Delcy. ¿Qué tanto es Cristo el centro y el gobierno de mi vida? ¿O me acostumbré solamente, como dije, a ir a la iglesia, a servir? Pero ya al tratarse de una confrontación a una de las áreas de mi vida, entonces ya ahí como que no tiene cabida, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si nos encontramos y ya descubrimos que hay cosas que nos alejan de Dios y que en voz de cada una de nosotros hemos visto que sí es cierto. Entonces, ¿cómo o qué nos hace regresar al Señor? Bueno, en mi caso, mi misma situación de angustia, de desesperación, de estar en esa situación, de no poder dormir, de ansiedad y todo eso. Recuerdo que se me invitó al grupo de nuevo y yo dije no, porque mira qué pasó con la niña, pasó cansada y esto, y que no puedo salir en la noche y así. Pero a raíz de lo que me pasó, de los sueños que tuve, que yo decidí volver a la iglesia, he seguido constantemente viniendo a la iglesia, pero aún así con mis luchas, con las cosas que aún no están resueltas, y tratando de resolver ciertas cosas en mis fuerzas. Y yo le decía al Señor, pero yo te entrego esto, ayúdame a resolver, pero aún así no he visto avance. O sea, he avanzado un poquito y a la vez he vuelto a retroceder y he dado vueltas en círculos por quizás no despojarme de mis cargas y entregárselas al Señor, que sea Él gobernando absolutamente todo y haciéndose cargo. Entonces, pero sí, esa fue la manera que el Señor utilizó de que yo volviera a los pies de Él. Y siempre el Señor usa medios, situaciones de nuestra vida que nos hacen regresar a Él. Me viene al recordatorio en este momento la historia del hijo pródigo, ¿verdad?
el recordar todas las bendiciones, el recordar su estatus de hijo en la casa de su padre, ¿verdad? El recordar que en la casa de su padre él tenía identidad, ¿verdad? Identidad, que aún su estilo de alimentación era totalmente diferente, ¿verdad? O sea, su cuidado físico se degradó de una manera que la misma palabra lo describe, ¿verdad? Como se volvió un mendigo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso queda grabado en nuestro pensamiento y en nuestra memoria, y quizá Yulisa sí me dé la razón en esto o me corrija. El hecho de que siempre queda grabado en el recuerdo cómo es estar en la casa del Padre, ¿verdad? Cómo es que Cristo sea el que dirija nuestra vida. Y cómo es estar afuera. Y cómo es estar afuera, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que pueden estar en esta situación, fíjense, recordando cómo es estar en ese lugar especial donde es Cristo el que dirige tu vida, donde es Cristo el que dirige tus pensamientos, ¿verdad? Recordar cómo el Señor te bendecía y te sigue bendiciendo porque te da el privilegio de seguir viviendo, y como ella decía, en su misericordia y en su amor nos permite regresar. Amén. ¿Verdad? Amén. Él nos recibe con los brazos abiertos. Y ahora, bueno, mirando a Yulisa, ¿verdad? Que sirve al Señor, que se esfuerza por servirle, por amarle con su familia. Y bueno, para poner en contexto a los que se acaban de agregar, que nos están escuchando por el dial 103.1 FM, estamos en esta tarde en vivo totalmente con el programa Libres para Ser Genuinas. Hoy con el tema Cristo lo llena todo. Y es que eso es lo más importante, ¿verdad? Que Cristo llene, sacie nuestro corazón, también nos dirija. Porque como ya nos comentaba Julie, para poner en contexto a la audiencia que se acaba de agregar, después de conocer a Cristo, tuvo un momento en donde se alejó, tomó algunas decisiones. Dentro de esas decisiones también se casó, no de la manera correcta, pero y después de ahí tuvo un momento en donde se alejó del Señor, y luego el Señor la ha traído a él. Y hemos visto también en Julie el querer acercarse más al Señor. Amén. Y hay algo bien especial, que en el Señor no existe la recriminación, ¿verdad? No existe el ¿verdad que te lo dije? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad que te lo dije? Yo te lo advertí. No. En el Señor nos recibe y nos restaura, y comienza de nuevo esa obra restauradora, purificadora, ¿verdad? En nuestras vidas. Nos empieza a moldear de nuevo, ¿verdad? Y es algo bien especial. Yo siempre admiro esa parte de nuestro Señor, que aunque voluntariamente, como decíamos al principio, nos alejemos de Él, al decidir volvernos a regresar a Él, Él siempre está dispuesto a recibirnos. Y ¿sí? Eso es lo maravilloso del Señor, porque ahorita que decía la hermana Leslie, ahora que te lo dije, a veces como mamás tendemos a hacer así, ¿verdad? Que el piso está mojado y le decimos entonces, no te pases por ahí descalzo que te vas a caer. Y va el bebé y se pasa, se cae. ¿Verdad que te lo dije que te ibas a caer? Y el Señor no es así. O sea, el Señor ahí está esperándonos, y como decía la hermana Leslie, así como el hijo pródigo. Así me sentí en determinado momento al volver a mi casa, al estar en mi casa. Entonces, eso es lo maravilloso del Señor, de su misericordia, de su gracia en nuestra vida.
Pero aún así, eso no significa que debemos de gozar como, bueno, como el Señor todas las veces que venga me recibe con los brazos abiertos, me puedo ir y volver. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? De abusar de su gracia. De un libertinaje. Sí. Sí, sí. Ese pensamiento es de tener mucho cuidado. Correcto. Porque ahí suele andar siempre. Entonces, hay que pedirle al Señor. Así es. Al volvernos a Cristo y permitir que Él lo llene todo, entonces, Julie, ¿qué aspectos cambian? Cambia, en mi caso cambió la manera de ver las cosas porque, como les decía anteriormente, he tenido luchas que he tratado de resolver en mis propias fuerzas. Entre esas luchas entré en una crisis matrimonial que yo he tenido buen ejemplo de crearme con mis papás, de un buen matrimonio. Y yo siempre dije, cuando yo me case no me voy a divorciar. Y eso. Llegué al punto de ya empezar a considerar esa opción. O sea, me cansé tanto, me frustré tanto, que ya me sentía cansada. Sentía que nadaba contra la corriente, o sea, horrible, horrible. Y sentía que solo yo luchaba. Entonces, fue ahí donde, cuando yo decido realmente entregarle al Señor mis cargas, que se encarga Él de mis heridas, de sanarme, es donde yo empiezo ya a ver un cambio de actitud y empiezo yo a servirle al Señor realmente. Entonces empiezo a ver un cambio de actitud en cuanto a mi manera de hablar, mi manera de decir las cosas, porque a veces, o de ver las cosas, a veces somos así las mujeres de que nos dice algo nuestros esposos y tenemos anotado, tal día me dijo esto, para el día de tal cosa me dijo esto, y en realidad he aprendido ahorita en el Señor que ya casi ni me acuerdo de esas cosas, porque he sanado, el Señor me ha ido sanando, ha ido vendando mis heridas, como dice su palabra, porque si tenemos esas heridas ahí, esas heridas nos atan a las personas que nos han herido, nos oprimen. Entonces, ahora que yo vengo al Señor, yo realmente le entrego mis cargas, me puedo sentir completamente sana. Me puedo ver cómo el Señor ha ido restaurando mi matrimonio. He podido ver cómo quizás las cosas no están resueltas del todo, pero el Señor ha cambiado mi manera de ver las cosas, ha cambiado mi comportamiento. Me está ayudando a ser esa ayuda idónea a esa mujer sabia que edifica su casa y a ser prudente cuando sí hay que decir algo y cuando no. Y siempre digo, Señor, ayúdame a someter todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Cuando tengo pensamientos que no vienen de Él, no los quiero escucharle. No quiero que haga un nido en mi cabeza. Porque solo quiero escuchar su voz y no quiero retroceder atrás, sino que Él termine la obra que ha comenzado en mí. Aprendemos la lección, ¿verdad? Lección aprendida. Sí. Lección aprendida, que solamente en Cristo estamos completas, ¿verdad? Solamente en Cristo somos perfeccionadas. Nuestro carácter, como decía Julie, va siendo perfeccionado por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando miramos las características de una persona, hombre o mujer, que decide Cristo lo llene todo, descritas en las palabras, dice que esa persona tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Del Espíritu. Sí. Exactamente. Entonces nos damos cuenta que cada día hay un reto a seguir. Así. Este es el reto que tenemos, el reto diario, y lo más importante es que nosotros dejemos que Cristo llene nuestro corazón, nuestra vida, que Él haga la obra como lo hizo con Julie. Tal vez las que nos están escuchando estén pasando la misma situación que pasó yo, o tal vez es otra situación, pero ahí el Señor le está hablando de acuerdo a lo que cada persona está enfrentando en esto. Y es por eso que debemos de escuchar la voz de Dios, porque siempre la palabra de Dios y siempre la voz de Dios va a estar ahí para decirnos, vamos, aquí estoy, yo quiero llenar tu corazón.
porque no son las cosas materiales. Podemos probar de todo. No es un esposo, no son los hijos, no es la familia, el dinero, nada llena eso. Quizá nos puede producir, digamos, si alguien se compra un carro, o las mujeres como somos, que yo quiero tal cartera, nos puede producir una felicidad en el momento, sí. Pero ya hasta el siguiente día, mira, está feo la cartera, está fea los zapatos, porque es algo pasajero, temporal. Sí, temporal. Sí, sin embargo, el Señor es eterno y Él quiere llenar nuestros corazones, no para un momento, ¿verdad? Sino para siempre. Amén. Tener regocijo. Y no digamos ahora, o sea, con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, necesitamos que Cristo nos llene. Amén. Necesitamos tener discernimiento, necesitamos estar firmes y buscar de la presencia. Amén. En todo momento. Definitivamente solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús podemos tener vida. Solo en Él, como ustedes bien dicen, podemos tener propósito, podemos tener identidad. Pueden ser nuestros pensamientos transformados. De hecho, la palabra dice que los pensamientos y todo entendimiento tiene que ser transformado a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, al estar en su presencia, en contacto con Él, en comunión constante, estudiando la palabra de Dios, nuestra forma de ser, ¿verdad?, de pensar, de actuar, claramente es cambiada. Amén. Y bueno, antes ya estamos llegando a nuestro momento final. Queremos agradecer a todos los que han estado pendientes por ahí escuchándonos. Gracias, esperamos que nos hayan dejado por ahí sus comentarios a través del 94 90 10 31. También quiero recordarles que nuestro programa lo escucha este programa para todas las mujeres libres para ser genuinas todos los martes a las 4 de la tarde con diferentes invitadas que estarán siempre compartiendo, estaremos compartiendo temas así como los que estamos tratando hoy. Y el mayor deseo y anhelo seguro de Dios es que estemos llenas, plenas en Él y que nuestro corazón siempre esté guiado hacia sus propósitos. Amén. Amén. Entonces, Julie y hermana Leslie, ya para despedirnos, ¿qué le dirían en este caso a Julie, que ha pasado que nos ha contado, que ha abierto su corazón? ¿Qué le diría a esas personas que están en este momento, se identifican con esta parte que ha pasado en tu vida? Pues yo les digo ya como decir Delcy, a manera de conclusión, que solo en Cristo van a encontrar esa felicidad que están buscando. Solo en Cristo van a encontrar, van a llenar esos vacíos que a veces tenemos de una insatisfacción, de una necesidad de ser saciadas, y que no vamos a ser saciadas con absolutamente nada de este mundo, sino solo con el Señor. Y cuando venimos al Señor y le buscamos plenamente y nos entregamos a Él, Él se va a ir encargando de cada una de esas necesidades, conforme a su voluntad. Y al venir a Cristo, como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aún si hay personas o mujeres que nos están escuchando y que tienen problemas matrimoniales, yo les digo, no se rindan, pero sí ríndanse en sus fuerzas para que sea el Señor actuando, que dejen actuar al Señor, porque a veces nos creemos como la Mujer Maravilla, de que yo lo voy a resolver, y no se trata de eso, se trata de rendirnos realmente al Señor y que sea el Señor quien se encargue, y Él va a ir colocando cada cosa en su lugar, en su momento, porque como mujeres sí quizás en cierta manera tenemos algo de sabiduría, somos un poco sensatas, pero a veces una mujer enojada no piensa bien, ni dice palabras que vayan a que vayan a edificar, o como dice un proverbio, la palabra blanda quita la ira. Sí, quita la ira. Entonces necesitamos la dirección del Señor para toda cosa, para cada decisión que vayamos a tomar. Y como les repito,
no importa la situación que estén pasando, o pueden decir, no, es que en mi matrimonio ya no hay solución, ya no hay manera porque ya estoy demasiado herida. Yo las entiendo porque yo pasé por lo mismo, pero en el Señor son nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, rindiéndonos al Señor, Él se va encargando de todo, de ir acoplando cada cosa en su lugar. Cuando Cristo lo llena todo, a manera de conclusión, hermano, cuando Cristo lo llena todo, encontramos descanso, ¿verdad? Encontramos descanso, dirección, propósito, sentido, rumbo. No estamos solas, Amén. ¿verdad? Cuando Cristo está en el centro de nuestras vidas y Él es el que orienta, dirige, entonces las cosas, como decía Yuli, las vemos diferentes. Reaccionamos de manera diferente a las circunstancias adversas que día a día vamos a encontrar. Amén. Y quisiera finalizar con este versículo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Amén. Hablando de Cristo. Hablando del Señor. Colosenses 2:9. En el Señor vamos a encontrar la plenitud y también les digo a todas las jóvenes que nos están escuchando, lo que yo he aprendido también de ustedes y del testimonio de Yuli, es que sí, necesitamos estar siempre confiadas en el Señor y que Dios sea supliendo todas las necesidades que son necesidades que tenemos. Así y el Señor en su momento lo hará. Amén. Y que también escuchemos atentamente ahí la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Lo necesitamos. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta tarde. Agradecemos a cada una de las que han estado conectadas a través del dial 103.1. Quiero recordarles también que este programa lo puede, la repetición de este programa lo podrá escuchar el sábado a la 1 de la tarde. Entonces, para que estén pendientes todas las damas, por si llegaron ya un poquito ya al final, entonces le invitamos para que el sábado estén ahí pendientes porque va a estar la repetición de este programa. Pero antes de despedirnos, no podemos irnos sin orar. Amén. Y queremos orar y vamos a darle el espacio a la hermana y luego cada una de nosotros. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, por ser el Señor de nuestras vidas, el que dirige y el que orienta nuestro caminar. En ti, Señor, estamos seguras y confiadas. Pero queremos orar, Señor, especialmente por todas las mujeres, cualquiera que sea su edad, su estatus, su trabajo, su ocupación. Tú las conoces, tú las formaste en el vientre de sus madres, tú les diste un propósito de vida. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que haya voluntad en ellas para volverse a ti, encontrarse contigo, que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones para que sean redarguidas, para que sean, Señor, exhortadas y les permita, mi Dios, regresar a ti. Oramos específicamente, mi Dios amado, por cualquier mujer que en su momento, mi Dios, tuvo el privilegio de estar en tu presencia. Y oramos en esta tarde, Padre Santo, para que sea vuelta a ti si se ha alejado de ese propósito eterno por el cual fue creada. Las bendecimos, Señor, en esta tarde. Oramos por las que están enfermas. Oramos por las que están en angustia, Señor. Oramos, Padre Santo, para que las que están en un estado de depresión, Señor, sean liberadas por tu Espíritu Santo, mi Dios, y el poder de tu palabra actuando en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros y por estar con ellas en esta tarde. Amén y amén. Así es. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre y sabemos que tu palabra, Dios, llena y sacia nuestro ser. Y así creemos, Padre, que tú llenas a cada persona, a cada joven, a cada hermana, a cada amiga, Señor, que nos está escuchando en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Gracias por darnos el privilegio de compartir aquí con las hermanas, Señor.
esperamos de que tú hayas hablado, Señor, hayas hablado a sus vidas y que ellas puedan, Señor, convencerse de que sí, realmente solo tú eres la solución. Solo en ti encuentran todo, Señor. Y solo contigo pesan menos las cargas, Señor. Como dice tu palabra, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Ayúdale, Señor, a que ellas puedan realmente escuchar tu voz y poder seguir tu voz para volverse a ti, Señor, y poder resolver sus problemas, no en sus fuerzas, sino con tu ayuda, Señor. Habla a cada una de ellas, guárdala, Señor, y aún si hay pensamientos que no les producen paz, que les producen infelicidad o depresión, sé tú hablando a sus vidas, sé tú tratando con esos pensamientos, Señor. Guarda a cada una de las personas que nos están escuchando, bendice sus vidas y habla, Padre, a cada una de ellas. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Hoy estuvimos acompañándoles Yulisa López, también nuestra hermana Leslie de Varela y su servidora Delcy Lagos. Esperamos que estén pendientes de nuestro programa Libres para Ser Genuinas el siguiente martes. Amén. Muchísimas gracias, Julie. Muchísimas gracias, hermana Leslie, por acompañarnos y por este momento, ¿verdad?, de consejo también y de hablar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Amén. 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 Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. La libertad solo la encontramos en vivir una vida.